El Fondo Monetario Internacional recortó en 2,1 puntos porcentuales la proyección del crecimiento para Chile de este año 2020. El organismo ajustó esta cifra a 0,9%, mientras que para el 2021 se espera... Bueno, le vamos a preguntar al experto, porque ya quedémonos con lo que viene el 2020. Yo creo que con las cosas que están cambiando tanto, pensar en un 2021 con este nivel de incertidumbre me parece demasiado aventurado. ¿O no, Alejandro Ursúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello y Open BBK? ¿Cómo estás? Hola, Gonzalo, muy bien. Efectivamente, yo creo que hoy día es un poco jugar a la ruleta rusa, saber cómo va a ser el comportamiento económico. ¿Ha cambiado usted la forma de operar? Porque sí. Yo me acuerdo que antes lo invitábamos y era súper típico esto. O sea, mira, nuestra proyección es para el primer trimestre y a veces hasta 2 años. Hoy día es bien difícil, ¿eh? Fíjate que a medida, yo diría que después de la crisis subprime, que fue muy aguda, entonces se esperaba que el mundo se iba a recuperar en mucho más tiempo, se recuperó mucho más rápido, como que ahí se fue perdiendo un poco esta sensibilidad. Nos damos cuenta que los mercados también están reaccionando de una manera mucho más enérgica, tanto a favor o en contra de los comportamientos o de las cosas que están pasando. Hoy día, por ejemplo, tenemos lo que está pasando en China con coronavirus y hemos visto, ¿no es cierto?, una caída prácticamente del 10% del valor del cobre, un dólar nuevamente rozando los 800 pesos. Si bien es un virus que no tiene un alto nivel de letalidad, pero parece que su nivel de contagio es tan profundo que, por ejemplo, podría hacer que parar una planta de productividad completa. ¿Viste lo que dijo Paul Krugman? Claro. En el Times. Exacto. Es muy probable que si usted se contagia con coronavirus no lo mate, pero es muy probable que mate su empleo. Exacto, porque efectivamente el nivel de propagación que tiene es muy profundo. Y bueno, antes tuvimos la guerra comercial y con anterioridad, ¿no es cierto?, tuvimos el tema del Brexit y hemos tenido una serie de sucesos que se han ido generando, por un lado, en la parte externa, ¿no es cierto?, en el exterior, y por otro lado tenemos hoy día en Chile que lo que principalmente convoca a esta baja expectativa de crecimiento, el nivel de incertidumbre. Yo siempre lo hemos dicho acá, que la economía es una ciencia social y como consecuencia está hecha por y para personas, y en la medida en que empiecen a haber grados de incertidumbre, parte esto desde lo más chico en el mercado. De hecho, el mes de diciembre cerró como uno de los meses con el menor nivel de consumo de productos duraderos, vale decir, la renovación de línea blanca, todos nos estamos de quedando muebles. en el refri. Exacto. Nadie cambia el refri. Esperemos un poquitito hasta marzo, esperemos un poquitito hasta abril, esperemos qué pasa. Entonces, este proceso de incertidumbre, de alguna manera, empieza a estancar la economía y empieza a que nosotros no vayamos tomando decisiones de consumo y como consecuencia se empieza a frenar, ¿no es cierto?, de una manera más profunda. Entonces, eso es lo que de alguna manera ha llevado a este elemento. La incertidumbre, no solamente en la economía, sino que yo diría que en cualquier faceta de la vida, es súper compleja para poderla afrontar y obviamente, ¿no es cierto?, en el tema económico se resiente en este proceso. Y hoy día, sin lugar a dudas, es la incertidumbre el factor principal que tenemos. De bien, si te das cuenta, está en proceso de tramitación ¿no es cierto?, el ajuste tributario que logró hoy día el gobierno. Tenemos, por otro lado, una serie de mejoras a los sistemas de la ley de los medicamentos. Está listo ya para ser presentada la ley con respecto a la mejora del salario mínimo. De alguna manera, las demandas sociales se han ido... Las 40 horas. Las 40 horas. Las demandas sociales se han ido a lo mejor con mayor nivel de... No con la celeridad que a lo mejor ¿no es cierto?, quisiéramos todos. Se han ido integrando el proceso. Pero esta incertidumbre de lo que puede ser, ¿no es cierto?, la modificación de la Constitución, es lo que este plebiscito, la gente dice, bueno, yo espero hasta el 26 de abril, antes de tomar una decisión, qué va a pasar con esto. Entonces, porque obviamente, lo que hemos dicho siempre, la incertidumbre, la economía descansa en 3 factores principales que le entregan sustento. ¿No es cierto?, que es el tema tributario, el tema laboral y la Constitución, que son los 3 grandes pilares. Fíjate, tú me vas corrigiendo, yo probablemente voy a estar equivocado, pero cuando comenzó el estallido social, hablamos contigo, conversé con varios entendidos en economía y la sensación térmica, también los empresarios, en fin, era que el impacto en nuestra economía iba a ser mucho mayor. Esperábamos una baja del crecimiento mucho más potente, esperábamos que esto se materializara en términos de empleo de manera mucho más notoria. Afortunadamente no ha sido tanto, digamos por el factor interno. Yo creo que ha sido, y eso es lo que quiero que me digas si estoy bien o si estoy mal, creo que los factores externos aún nos marcan mucho más, a pesar del momento tan importante que estamos viviendo como país. Lo primero que Chile está dentro de las 10 economías más abiertas del mundo, por ende... Más abiertas. Entonces, estamos más expuestos. Entonces,
su nivel de exposición es mucho más grande ¿no es cierto?, que a lo mejor una nación que tenga más medidas más proteccionistas, que sea más autosuficiente en generación de productos. Ya en ese sentido mi razonamiento está bien. Está bien, ¿no es cierto? Pero por otro lado, yo creo que también, si bien el impacto no ha sido tan profundo en primera instancia, yo creo que esto también ha ido cambiando. Afortunadamente la violencia bajó de una manera sustancial. Lamentablemente hemos tenido las últimas 2 noches 9 hechos de violencia que ponen en duda ese proceso, pero en general estamos viviendo hoy día, entre comillas, una pseudo-normalidad y en un compás de espera lo que va a pasar en marzo, lo que va a pasar en abril. Pero hoy día también, además, el estallido social, la parte más profunda del estallido social nos toca cuando generalmente por ciclo económico es donde hay un mayor nivel de empleo. Tenemos, ¿no es cierto?, los periodos estivales con mayores niveles de demanda de mano de obra para los procesos agropecuarios y también para el área de servicio, ¿no es cierto?, principalmente comercio y turismo. Sí. Entonces, obviamente, es la etapa del año en donde hay un mayor nivel de demanda de puestos laborales, por ende... Y ahí se nota. Exacto, por ende pega menos, pero deberíamos, yo creo, lamentablemente, esto empezar a palparlo con mayor fuerza en los próximos meses. Si bien hemos tenido, a lo mejor las cifras han sido bastante más halagüeñas, digamos, todavía deberíamos esperar, ¿no es cierto?, que esto se siga profundizando esta crisis, porque obviamente esto es una noticia en desarrollo. Hemos vivido una cierta tranquilidad, pero como te digo, o sea, esta incertidumbre se mantiene principalmente en Chile por el proceso constituyente. Y el proceso constituyente no per se, sino porque es lo que puede salir de él. Y en ese caso, obviamente, la gente dice, pucha, uno de pronto empieza a ser como pájaro palagüero, ¿no? Pero es tan sencillo como que la gente dice, yo como inversionista tengo mi dinero en la mano, veo cuando invierto qué rentabilidad voy a tener, pero si me están cambiando las redes de juego, tengo 2 opciones. Pospongo esa decisión porque quiero ver efectivamente cuál va a ser lo que va a pasar, en cuánto va a quedar finalmente mi rentabilidad, ¿no es cierto? Y también, obviamente, los gobiernos hacen lo que quieren, pero también el inversionista hace lo que quiere también para tratar de ganar los mejores niveles de beneficio. Y ya, pero, a ver, yo no es que estoy tratando de hacer el contrapunto... para llevarte la contra un poco y ser un poco más optimista. ¿Es que necesariamente siempre estos procesos internos tienen que golpear a la economía? Lo digo porque ya tenemos la tormenta perfecta interminable desde fuera. O sea, si nos pito es flauta. Exacto. Hasta diciembre el señor Trump con el señor Chino estuvieron así porque a nosotros nos golpeaba el tema de la guerra comercial por el tema del cobre. Llega un acuerdito y parecía que todo andaba mejor. Estallido social, problema interno, nos complica, subió el dólar, tuvo que intervenir el banco. Ahora el virus, fíjate. Correcto, bueno. O sea, si no es pito es flauta. Pero vuelvo, ¿los problemas internos siempre afectan tanto? Te lo pregunto de la siguiente manera. ¿Y por qué mi inquietud? Yo veo Perú, fíjate. Y veo Perú, oye, un Perú que está viviendo un proceso político súper cototo. O sea, ellos tuvieron una elección extraordinaria de parlamento, tuvieron un cambio de presidente, se les renunció un presidente. Pararon un presidente nuevo, han tenido elecciones en desarrollo, en marcha, tienen una fragmentación en el Congreso completa, en fin. Y fíjate que la economía peruana, como avión. A ver, ¿por qué? Porque los cimientos de la economía, si bien son temas políticos, lo que te decía, los cimientos en los cuales descansa la economía y los principios de certeza de la economía peruana, nadie lo ha movido. Ya, o sea, para ti el tema constitucional va a ser clave. El tema constitucional es clave, como también en un momento determinado lo fue la reforma tributaria, como también fue la reforma laboral. Hoy día nuevamente piensa que hoy día lo que estamos hablando recién, con respecto a las demandas sociales, tenemos la ley de las 40 horas laborales, que eso es un incremento a la pyme. Hay que recordar que hoy día aproximadamente 8 de cada 10 trabajadores, ¿no es cierto?, trabajan en una pyme. Entonces, si yo tengo 5 trabajadores y me está bajando de 45 a 40 horas laborales, me está subiendo prácticamente un 10% el valor de un nuevo trabajador. Entonces, lamentablemente, ¿cuáles son los riesgos de eso? Que las pymes muchas veces dicen, yo tengo 2 opciones. Y en ese sentido el mercado es súper lógico, se autorregula. Si no puedo tener a 5, voy a tener que a lo mejor despedir a 1. Y a lo mejor el quinto, que a lo mejor potencialmente necesitaba, a lo mejor lo voy a tener contratado de una manera informal. Esos son los riesgos. Siempre, ¿no es cierto? Siempre la economía lamentablemente no se trata de ser negativo, sino que se trata de tener, que tiene 2 sellos, ¿no? Exacto. Y por otro lado, estamos hablando hoy día, ¿no es cierto?, de la reforma de las pensiones, en la cual hay un incremento de un 6%. Con cargo al empleador. Con cargo al empleador. ¿Qué significa eso? El cargo al empleador yo también lo considero un poco utópico, porque de alguna manera a mí, Alejandro Ursúa como trabajador me cuesta X. Y si me va a subir un poco más, lo más probable es que el mercado
se va a ralentar a lo mejor en un nuevo reajuste salarial, en una nueva mejora salarial, a lo mejor voy a restringir también mis posibilidades de nuevo trabajo. Entonces tenemos por un lado las 40 horas y por otro lado el subir de un 10 a un 16, ¿no es cierto?, el tema de las pensiones. Por ende, a mí se me está encareciendo, por otro lado, también importantemente como empleador, el costo de cada trabajador. Entonces, son elementos que obviamente van afectando la economía. Entonces, hemos tenido, por cierto, en el exterior, tormentas perfectas, como que uno siente que saca una vez la cabeza al agua y te vuelven a sumergir. Pero, por otro lado, yo creo que lo principal hoy día se está generando en forma interna. Y llevamos, piensa, Gonzalo, que llevamos, ¿cuántos? 6 años hablando de una reforma tributaria. Entonces, esta eterna sensación de reformismo en la economía obviamente van generando incertidumbre. Acuérdate que en el periodo de la presidenta Bachelet el nivel de inversión había sido la más baja desde el año 73. Porque obviamente la gente dice, y no es que sea, y aquí no hay una postura política, es que yo voy a castigar a una ideología política, creo, sino que dice, hay incertidumbre y yo frente a la incertidumbre simplemente voy tomando medidas desde en la casa. ¿Cómo está la trayectoria de nuestros niveles de inversión en los últimos 3 meses? Habían subido importantemente, ¿no es cierto?, antes del estallido social. No sé, pero ahora, después, post-estallido, volvieron a bajar también dramáticamente los niveles de inversión. Hoy día te mentiría si te tiene una cifra específica, pero volvieron a cifras negativas y fueron dramáticos. El mes de noviembre y diciembre fueron meses sumamente malos en ese sentido. Entonces, ¿qué sectores se han visto más golpeados? ¿Dónde se nota que baja la inversión por incertidumbre? A ver, tenemos desde el consumo local, tenemos, ¿no es cierto?, servicios como como restaurantes, turismo, servicios de entretenimiento, la renovación de productos hablamos de cierto. Sí. No, pero por ejemplo, de las inversiones, por ejemplo, del sector construcción, que es muy importante por el empleo. Exacto. Inversión de construcción. Hay muchos proyectos que hoy día están, ¿no es cierto?, o parados o postergando decisiones de inicio, porque obviamente son proyectos que demoran 18, 24, 36 meses en desarrollarse. Entonces, yo estoy entrando con una realidad y estoy saliendo a lo mejor con otra. A lo mejor estoy entrando en una construcción con un día medio nublado y puede ser que salga con un sol radiante después de pasar por todo este proceso de que estamos replanteándonos a Chile como sociedad, o puede ser que nos metamos en una tormenta perfecta y a lo mejor ese sea el gran Titanic que puedo hacer como inversionista. Entonces, esos son los elementos que de alguna manera hacen que vivamos este tema de un bajo crecimiento y principalmente apalancado por incertidumbre. ¿Tú estás más pesimista hoy día en tu proyección de lo que viene para Chile? Lo pregunto no solamente desde el punto de vista de los datos de la economía, que son tan duros y fríos, sino que para todas nuestras familias, para saber cómo viene la mano. ¿Vamos a ir peor en el sentido del avance de este año por la perspectiva internacional y nacional? Yo creo que va a ser un año complejo. Creo que Chile tiene la opción de, si hace las cosas bien, de replantear una nueva forma de sociedad que nos puede llevar a catapultar verdaderamente a empezar a pensar en proyectarnos como un país, ¿no es cierto?, desarrollado en los próximos años. Pero hay que ser muy cuidadoso como se hace. Y me preocupa el nivel de polarización en la discusión de la idea, que van mucho más arrastradas a lo mejor quizás por un factor ideológico que por el bien común. Yo creo que en ese sentido es mi preocupación. Yo lo veo demasiado líquido, y hay que ser también, hay que cuidarnos como país. Me preocupa importantemente, Gonzalo, el no respeto a las instituciones, me preocupa el apedreo constante a carabineros en sus cuarteles, en donde hay factores en donde prácticamente estamos llevando hoy día no estamos llevando más que a discutir sobre una mejora, estamos llevando temas más bien a bandos antagónicos. Eso es lo que de alguna manera me preocupa mucho más que lo que pueda salir. Pensé en alguien que te estuviera escuchando y que dijera, ya, pero ¿por qué el economista me está hablando del apedreo a carabineros? ¿Qué tiene que ver eso con la perspectiva económica? Porque para que primero que nada, la economía para que funcione necesita que funcione en forma habitual en un país. Y sin paz social no hay tranquilidad. Y sin tranquilidad yo no puedo pensar en el proceso productivo. Acuérdate que Abraham Maslow, que, ¿no es cierto?, hablaba con respecto a la pirámide de las necesidades, que partían de las necesidades fisiológicas, que eran las primarias, después vienen las de necesidad y posteriormente vienen las ¿no es cierto?, de pertenencia, de entretenimiento, de autorización. Entonces, si yo no tengo lo más básico cubierto, que es ¿no es cierto?, mis necesidades fisiológicas cubiertas y mis necesidades de seguridad, pensar hacia adelante es casi utópico. Como te decía, ¿qué vamos a pensar todavía de aquí a 2 años? Hoy día tenemos una noticia en desarrollo que es sumamente potente en nuestro país, que nos puede llevar, ¿no es cierto?, a tomar decisiones distintas. Y obviamente eso, cuando lo empezamos a proyectar en cifra económica, lo que pasa es que muchas veces
lo hemos dicho acá insistentemente, o sea, las cifras económicas son lo que pasa con la gente. De hecho, lo conversamos después de estallido social, también lo conversamos acá en vía pública. ¿Por qué había subido el dólar con mucha fuerza al principio? Era guata. No había yo creo que la mejor forma de explicarlo era la sensación que tenía la gente de guata apretada y fue a comprar, ¿no es cierto?, dólares como una moneda a resguardo, pero no había ningún sustento económico, señora. El cobre está, ¿no es cierto?, en 2.55. ¿Y ahora es siempre guata el coronavirus? Porque tenemos el dólar en 800 de nuevo. ¿De nuevo No, guata? pero que tiene otro sustento. Tiene otro sustento y dice, ojo, este tema del coronavirus está contagiando una pandemia que es súper agresiva en términos de contagio, no, gracias afortunadamente no en mortalidad, pero dicen me puede llegar a cerrar completamente una fábrica, entonces la demanda de los insumos, dentro de los cuales obviamente el petróleo, ¿no es cierto?, y el cobre como commodity, son traccionados, ¿no es cierto?, por economías tan potentes como China. China es nuestro principal socio comercial, la compra el cobre. Dice, si ellos están complicados, si ellos están frenando un país, ¿no es cierto? En Chile hablamos, ¿no es cierto?, de la paz social, y en ellos están parándolo porque tienen que tener a la gente aislada en cuarentenas para evitar, ¿no es cierto?, que siga el contagio ampliándose. Eso dice, estos señores me están comprando menos cobre, y al haber menos demanda de cobre, el precio también va bajando, y Chile, ¿no es cierto?, por otro lado, tenemos esta interrelación que hay entre el precio del cobre y el valor del dólar, ¿no es cierto? Al entrar menos dólares al mercado también hay menos oferta y el precio también tiende a subir, y por otro lado vemos que la economía mundial también, ¿no es cierto?, empieza a resentir este mal funcionamiento que está teniendo Asia. Tenemos, por otro lado, que hoy día se genera la gran salida del Brexit, ¿no es cierto?, en Reino Unido, desde la Comunidad Económica Europea. Entonces, hay varios factores que de alguna manera también en el exterior han ido complicándose. Por eso es tan importante este proceso, por eso es tan importante que, si bien dice el dólar llegó a 800, claro, porque hoy día tenemos principalmente en factores de demanda de cobre, ¿no es cierto?, y demanda de commodity, y esperamos como consecuencia de este coronavirus una baja en el crecimiento económico a nivel mundial, principalmente China, nuestro socio comercial más potente, hace, ¿no es cierto?, que el peso del cobre hoy día esté bajando por noveno día consecutivo, ha bajado más de un 10%, y obviamente eso se ve reflejado, ¿no es cierto?, en el peso del dólar, que si bien no ha subido tampoco un 10% como ha bajado el cobre, de alguna manera también es uno de los factores importantes, pero tampoco ha sido tan complejo. Sí. Bueno, vamos a ver qué... Calmitiza y tomar buenas Qué decisiones. bien. Esa yo creo es la recomendación, tratar de ver, ¿no es cierto?, que yo creo que el mejor acuerdo es el que ambas partes ceden para encontrar una mejor realidad. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos que tener, Gonzalo, este año como sociedad para salir airosos de este proceso, y el desafío que nos estamos planteando de ser una sociedad más justa, más equitativa, con mejores niveles de crecimiento. Bien, Alejandro Ursúa, gracias por venir. Al contrario, muchas Buen gracias por la día. invitación. Gracias, Gonzalo.